Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman y Sara Bluma comenzaron el 2026 de la forma más inesperada y emocionante. Una boda secreta en Georgia ha cambiado todo lo que pensábamos saber sobre esta pareja tan enigmática. Durante semanas, los rumores sobre una reconciliación venían creciendo, pero nadie imaginaba que estaban planeando algo mucho más grande, un enlace matrimonial lejos de las cámaras y del bullicio mediático. Y ahora, tenemos todos los detalles de la ceremonia que nadie vio venir. Todo comenzó con un viaje discreto. Can Yaman fue visto en el aeropuerto de Roma con destino a Tiflis, Georgia. 2 días después, fue Sara quien llegó al mismo destino, sola, sin guardaespaldas y sin managers. Aunque intentaron evitar a la prensa, un fanático los fotografió juntos entrando a un hotel boutique ubicado en las montañas de Kazbeji. Nadie sospechaba que ese sería el escenario de su boda. Según una fuente cercana al actor, Can habría organizado todo en secreto con la ayuda de una wedding planner local. Quiero que sea algo que solo nosotros recordemos, habría dicho Can, según esta persona. Y así fue. La ceremonia fue íntima, bajo la nieve, con velas iluminando el sendero hacia una pequeña capilla rústica. Solo estuvieron presentes 6 personas, 2 amigos íntimos de Can, la hermana de Sara, un oficiante local, un traductor y el fotógrafo que inmortalizó el momento. Las imágenes, que ahora circulan en redes, muestran a Sara con un vestido de lana blanco, sin joyas, sin peinado elaborado, y a Can con un abrigo largo negro y una mirada llena de emoción. Cuando vi a Sara caminar hacia mí, supe que todo en mi vida había tenido sentido para llevarme a este instante, declaró Can posteriormente en una nota de voz enviada a un amigo, que ha sido filtrada. Lo más sorprendente es que la propuesta ocurrió apenas unas horas antes. Según fuentes confiables, durante una caminata por el bosque nevado, Can se detuvo frente a un río congelado, sacó una pequeña caja del bolsillo y le dijo, «No tengo un plan perfecto, ni un anillo caro. Pero tengo esta certeza dentro de mí, quiero comenzar el 2026 contigo como mi esposa». Sara, visiblemente emocionada, lo abrazó entre lágrimas y respondió, «Tú eres mi casa, Can. Allí donde estés tú, estará mi felicidad». Sí. Horas después, ya estaban en la capilla. No hubo lista de invitados, ni medios, ni vestidos de diseñadores. Fue una celebración del amor en su forma más pura. La reacción de los fans no se hizo esperar. Al publicarse la primera foto en una historia efímera de Instagram, donde se veían sus manos entrelazadas y la frase «Dijimos sí», el internet explotó. En menos de 20 minutos, sus nombres fueron tendencia en 3 países. Pero lo que nadie esperaba era que esta historia no terminara ahí. Apenas 3 días después de la ceremonia, una nueva señal sacudió aún más las redes. Can Yaman compartió una imagen en blanco y negro donde aparece besando la frente de Sara, acompañada del mensaje: «El amor no necesita testigos, solo verdad». Este gesto fue interpretado como una respuesta directa a quienes cuestionaban la veracidad del matrimonio y acusaban a la pareja de montar una estrategia mediática. La reacción de Sara no se hizo esperar. En un video corto, publicado desde una cabaña nevada, aparece diciendo entre risas, «La nieve fue nuestro velo, el silencio nuestra música. No cambiamos fama por amor, simplemente elegimos lo real». Estas palabras generaron un aluvión de comentarios positivos, muchos de ellos aplaudiendo la madurez y sencillez de la pareja. Mientras tanto, medios europeos intentaban conseguir declaraciones de sus respectivos representantes, pero ambos se mantuvieron firmes en su decisión de no hablar públicamente.
Una fuente del entorno de Khan comentó, él no quiere repetir errores del pasado. Esta vez, todo es para ellos dos, sin presión externa. De hecho, la pareja decidió desconectarse por completo durante los primeros días posteriores a la boda, sin redes sociales, sin entrevistas, sin apariciones públicas. Al parecer, pasaron su luna de nieve explorando pequeñas aldeas georgianas, alojándose en casas tradicionales y alejados de todo tipo de lujos. Una persona que los vio en un pequeño mercado rural relató, ella compraba frutas secas, él hacía bromas en georgiano mal pronunciado, parecían dos turistas enamorados, no dos celebridades. Sin embargo, no todo fue celebración. Al difundirse la noticia, algunas voces críticas comenzaron a cuestionar la rapidez del compromiso, sobre todo considerando que meses atrás se creía que la relación había terminado de forma definitiva. Pero un detalle inesperado cambió el enfoque. Un reconocido periodista turco reveló que Khan y Sara llevaban meses viéndose en secreto, en distintos países, manteniendo su historia lejos de los focos. No fue impulsivo. Fue un reencuentro profundo que los llevó a decidir que esta vez no habría más dudas, aseguró. Uno de los momentos más emotivos surgió con una segunda foto publicada por Sara, un dibujo infantil hecho a mano, donde se ven dos figuras tomadas de la mano, con el mensaje, papá y mamá en la nieve. Aunque no hubo confirmación oficial, la publicación fue interpretada por muchos como un indicio de que la pareja estaría esperando un hijo. La especulación creció aún más cuando Khan fue visto comprando libros sobre crianza y nutrición en una librería de Tiflis. ¿Están esperando un bebé? ¿Fue esa la verdadera razón para sellar su unión de forma tan íntima? Las preguntas inundan los foros de fanáticos, mientras las imágenes siguen acumulando millones de visualizaciones. En un mensaje en voz baja filtrado desde su círculo íntimo, Sara habría dicho, no nos importa si lo entienden. Este paso era para nosotros, no para convencer al mundo. Por ahora, la pareja ha regresado a Italia, donde al parecer están instalados temporalmente en una casa frente al lago. Los paparazzi ya merodean la zona, pero hasta ahora no han conseguido nuevas imágenes. Los seguidores, en cambio, se sienten más conectados que nunca con esta historia que mezcla amor, valentía y una renuncia clara a lo superficial. Un seguidor lo resumió así en un comentario viral, mientras muchos hacen del amor un espectáculo, ellos lo hicieron un susurro entre montañas nevadas. Y por eso, creemos más que nunca en su historia. Así, Khan Yaman y Sara Bluma inician el 2026 con una promesa silenciosa, pero poderosa. Una promesa que, aunque fue pronunciada solo entre ellos, ahora pertenece también a la memoria colectiva de miles de personas que siguen creyendo en el amor auténtico. Algunos comentaron con sorpresa, pensé que se habían separado para siempre. Otros celebraron, nunca dejaron de amarse, esto solo lo confirma. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta sorpresiva boda entre Khan Yaman y Sara Bluma? ¿Creen que fue un impulso del momento o una decisión planeada con el corazón? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos nuevamente en pantalla? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más exclusivas.